Bueno, soy Mati de Germinando Nativas. El proyecto es un vivero de plantas nativas. También hacemos otras cosas como paisajismo, jardinería sostenible. Y bueno, el proyecto surgió primero desde un momento previo a pandemia, que creo que le pasó a mucha gente en ese momento, que empezamos a cuestionarnos un poco más nuestro vínculo con el medio ambiente. En ese momento había muchas quemas en el Amazonas y demás, problemas a nivel global. Así que bueno, me empezó a resonar mucho la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Internamente me hacía ruido y empecé a buscarle una solución. Primero, bueno, empecé a ser vegetariano, como la puerta de entrada que todos tuvimos, creo que hacer huerta, ser vegetariano, gestionar nuestros residuos, todo eso. Y me fui adentrando más y sí, justamente adentrándome más en el vínculo y en todas las redes que sostienen al ecosistema. Y me di cuenta que empezó a justamente vincularse todo esto con las plantas. Creo que por mi abuela más que nada y mi mamá fui más por el lado de las plantas. Y bueno, di con las plantas nativas por algunas personas que conocí, por usar el celular y justamente el algoritmo me recomendaba más todas estas cosas. Llegué a las plantas nativas y me di cuenta que era ahí. Empecé a ver mariposas, picaflores. Cuando las empezás a reproducir ves cómo la vida vuelve y empezás a entender justamente cómo nos relacionamos nosotros con el ambiente, con el sistema. Y bueno, eso la verdad que me sanó mucho internamente porque encontré mi propósito y un objetivo, que era justamente vivir de esto y poder transmitirlo a otros. Y bueno, acá estamos con muchas mariposas rodeadas y lleno de flores. Las plantas nativas son las que siempre estuvieron acá, por así decirlo, las que evolucionaron en el terreno en el que estamos, cerca del Río de la Plata o en el delta del Paraná, o en los pastizales de Buenos Aires o más adentro, en la cordillera. Entonces, la evolución llevó a la selección natural y justamente a que esas especies se adapten a ese ambiente y se relacionen entre sí para sostenerse todas y poder sobrevivir una misma. Así que bueno, al estar todas en un sistema vinculándose entre sí, ¿cómo decirlo? Se nutren entre sí todos los seres de ese sistema, de ese hábitat, y así se hace sostenible justamente el sistema en el que estamos. Obviamente todo se relaciona, el globo completo, pero bueno, los ecosistemas sí pueden relacionarse más aisladamente. Por ejemplo, los pastizales, no tanto con, no sé, una selva de Misiones, por ejemplo, no tiene tanta influencia directa. Pero bueno, entre sí las plantas, los animales, el suelo y todo está vinculado. Así que bueno, ese equilibrio natural al que se llegó por la evolución justamente estaba y va a seguir estando siempre hasta que bueno, nosotros empezamos a traer plantas de Asia, traer plantas de Estados Unidos, de otros lados, y empezamos a romper un poco con ese equilibrio. A las plantas tener también controladores naturales. Yo, si planto un zen del campo, por ejemplo, voy a notar que en la chaucha, con todas las semillas, hay bichitos que se lo están comiendo y esos son los controladores biológicos del zen del campo. Con plantas de Asia, por ejemplo, no sucede eso porque no existe el bichito que se come la semilla o que se come de la hoja. Entonces se empiezan a reproducir desmedidamente y puede llegar a un desequilibrio del ecosistema. Así que bueno, por eso son importantes las nativas. Desde un lado de conservación de la biodiversidad, pero también desde todo lo otro que te pueden enseñar justamente del sistema, cómo somos parte y no aislados en una ciudad de cemento. No es que solamente la vida ocurre ahí, sino que justamente tenemos la influencia de todo lo que ocurre alrededor. Y siempre está esa ida y vuelta entre vincular el sistema, la planta con la mariposa, o la planta adaptándose o seleccionando, o la evolución haciendo selección natural con nuestra vida diaria. Yo personalmente lo veo más, es más fácil verlo desde un lado capaz científico y biológico. Justamente hablo mucho de selección natural, evolución, pero porque tengo capaz la cabeza más, no sé si cuadrada, pero vengo del palo técnico, fui un secundario técnico, entonces naturalmente voy hacia ese lado. Pero bueno, sí, hago mucho estas comparaciones de filosofía, sí. Los invito a plantar nativas, la verdad que es una
Para mí fue una jornada muy linda, aprender de las plantas nativas y empezar a ver las interacciones que tienen con todo lo que nos rodea. Nos pueden encontrar en Instagram como Germinando Nativas, en la web también o en Google Maps. Tenemos un local en Villa Urquiza, así como Germinando Nativas.